investigación en ciencias y tecnología por el Dr. José Alberto Viguera Moreno. En este video vamos a ver cómo elaborar los resultados de la investigación paso a paso y de forma fácil. Pero para eso debemos saber primero qué son los resultados de una investigación. Pues bien, los resultados científicos son los aportes que constituyen producto de la actividad investigativa en la cual se han utilizado procedimientos y métodos científicos que permiten dar solución a problemas de la práctica o de la teoría y que se materializan en sistemas de conocimiento sobre las esencias del objeto o sobre su comportamiento en la práctica, modelos, sistemas, metodologías, estrategias y producciones materiales, entre otras. Visto qué son los resultados de la investigación, podemos ver entonces cómo presentar los resultados. Pues bien, los resultados se pueden presentar de tres formas fundamentales. Primero, a través de tablas. Segundo, a través de figuras. Las figuras y tablas representan e interpretan información procedente de diferentes fuentes de forma clara, precisa y ordenada. Es la forma más adecuada cuando se emplea una gran cantidad de datos. Pero también tenemos la forma escrita, que es la explicación de los resultados. Ellos exponen la forma en que se encuentran los datos obtenidos. Pues bien, estas son las tres formas de cómo presentar los resultados. Pero cuando presentamos los resultados a través de tablas, debemos tener en cuenta cómo se representa una tabla mediante las normas APA séptima edición. Pues bien, las normas APA séptima edición están conformadas por una serie de reglas que debemos cumplir estrictamente a la hora de redactar un informe de investigación. Y para las tablas debemos tener en cuenta lo siguiente. Al citar una tabla o una figura en el texto, debes hacerlo por su número, como tabla 3 o figura 2. Un ejemplo, ¿no? No se refiere a la tabla por su posición con respecto al texto. Por ejemplo, la figura a continuación. O su número de página. Por ejemplo, la tabla en la página 12. Sino por el número de tabla. O sea, tabla 1, como está en el ejemplo, miren. Debajo, a dos espacios, el título de la tabla, pero en letras cursivas. Y el cuerpo de la tabla. Pero si se pueden fijar, nos daremos cuenta que solamente tienen líneas y no tienen líneas en las columnas. Solamente las líneas están en las filas. Miren, en el encabezado y en los totales o subtotales, si algunos tuvieran subtotales. O sea, que no se utilizan las líneas de columna, como estamos acostumbrados en cualquier tabla, sino solamente las líneas de las filas, de los encabezados y de los finales. Y a continuación del cuerpo de la tabla ponemos la nota. Esta nota es opcional. Y esta nota en una tabla se pone cuando pensamos que el título no explicita de una mejor manera el contenido de la tabla. Y entonces podemos dar una pequeña explicación a través de esta nota. Y además, si no es nuestra la tabla y la hemos extraído de una fuente bibliográfica de otro autor que no es de nuestra elaboración, tenemos que en esta nota poner la fuente, o sea, la referencia de dónde fue extraída esta tabla. Entonces, esto es fundamental para utilizar una tabla dentro de un informe de investigación. Veremos entonces las figuras. ¿Cómo se representan las figuras? Bien, las figuras es parecido a las tablas, pero
debemos tener en cuenta que todos los tipos de elementos visuales que no sean tablas se consideran figuras en el estilo APA. Por ejemplo, ilustraciones, infografías, fotografías, gráficos de línea o de barra, diagramas de flujo, dibujos, mapas, etc. Son consideradas figuras. Las tablas y las figuras tienen la misma configuración general. O sea, parecido a como vimos ya de cómo mostrar una tabla por las normas APA, así mismo son las figuras. Pero, ¿debo agregar una figura a mi trabajo? Bueno, el primer punto que debemos considerar a la hora de insertar una figura en un trabajo académico es reflexionar sobre el valor de la información de la figura en el contexto del documento. La figura ayuda sustancialmente al entendimiento del documento o de resultados, o la figura duplica otros elementos del trabajo. Si la figura ayuda, debemos incluir en el trabajo. De lo contrario, no hay necesidad de utilizarla. El segundo punto para tener en consideración es la figura es la mejor manera de comunicar la información. O podrías presentarlo en una tabla. O sea, nosotros debemos discernir si presentamos ese resultado en forma de tabla o en forma de figura. Aquí, por la restricción que vamos a tener, que es de 400 palabras, solamente para presentar nuestros resultados en este estudio de caso, por los lineamientos del Ministerio de Educación del Ecuador, la figura sería una buena opción porque todo lo que contiene la figura, toda la información que nos da, no se contempla en el número de palabras. O sea, no lo cuenta la aplicación, ni el Word, ni el Google Documentos. Ahora bien, ¿cómo presentamos o cómo introducimos una figura en un trabajo académico? Bien, parecido a la tabla, ponemos figura, fíjense que no se pone ni gráfico, ni mapa, ni infografía, sino figuras. Debajo, a dos espacios, ponemos el título de la figura en cursiva, la imagen tal y como la tenemos o la hemos obtenido, y luego la nota. La nota es para explicitar de una mejor manera el contenido de la figura si pensamos que no se explica bien en su título. O si no es una figura de nosotros, ya hemos extraído de una fuente, de la internet o de otra fuente, de un autor que no somos nosotros, debemos poner la referencia de dónde hemos extraído esto. Entonces, ¿cómo citar la figura en el texto? Las imágenes pueden aparecer incrustadas en el texto o al final en un listado de figuras. Si las incrustas en el texto, deben hacerlo idealmente después de ser referidas. Es decir, primero se hace el comentario refiriéndose a la imagen por su número y luego se añade la figura al texto. Hasta aquí hemos visto cómo introducir tablas y figuras en un trabajo académico. Ahora, la forma escrita. La forma escrita es cuando explicitamos en una redacción normal los resultados de los instrumentos aplicados. En síntesis, hacemos una síntesis y explicitamos esos resultados. Fundamentalmente se puede utilizar en los resultados de una guía de observación, de una revisión documental, pero esto no quiere decir que también se puede utilizar en los resultados de una encuesta o de una entrevista. Pues bien, vamos a ver un modelo de cómo presentar los resultados, cómo se deben presentar correctamente. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta para presentar cada uno de nuestros resultados a qué objetivo pertenece cada uno de estos resultados. O sea, no podemos presentar una mezcla de resultados sin tener en cuenta
a qué objetivo de nuestra investigación pertenecen estos. Recuérdense que nosotros tenemos para este tipo de estudio de casos, que es un estudio de caso descriptivo por el Ministerio de Educación del Ecuador, tenemos un objetivo general y dos objetivos específicos. Por tanto, tenemos que presentar nuestros resultados del objetivo general, los resultados que hemos obtenido del objetivo específico 1 y los resultados obtenidos del objetivo específico 2. Y se debe cumplir que una buena presentación de resultados debe ser visualmente simple. Y también la sesión de resultados debe limitarse a exponer hallazgos, sin sesgos ni interpretaciones. Esto es importante. Aquí solamente vamos a presentar y a exponer los hallazgos, los resultados que hemos obtenido. No vamos a interpretar esos resultados. Para eso tendremos un apartado posterior a este que se llamará análisis de los resultados. Y también estos resultados debemos ordenarlos en secuencia lógica. Pues bien, otra de las cuestiones fundamentales en los lineamientos del ministerio es que tienen que estar escritos en 400 palabras. Visto esto, vamos a ver algunas consideraciones importantes de errores comunes que debemos evitar a la hora de presentar nuestros resultados. Primero, duplicar resultados poniendo tablas y figuras al mismo tiempo. No debemos poner tablas y figuras al mismo tiempo. No dividir los resultados por objetivos. A veces ponemos los resultados sin discernir a qué objetivo están referidos cada uno de estos resultados. Y si ustedes vieron el modelo anterior, cada resultado debe estar enlazado con un objetivo, ya sea general o el objetivo específico. No diferenciar cada pregunta. O sea, debemos presentar los resultados por cada una de las preguntas que tenemos si aplicamos una encuesta o si aplicamos una entrevista. Gráficos incoherentes, o sea, gráficos que no tienen nada que ver con los datos que nos ha arrojado la aplicación de un instrumento dado. Y no cuidar la redacción y ortografía. Aquí hemos visto las principales cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de presentar nuestros resultados de investigación. Vamos a verlo ahora en una plantilla con un ejemplo práctico, pero viendo los pasos que debemos seguir. ¿Cuáles son estos pasos? Primero, debemos presentar nuestro objetivo general, tal y como lo tenemos en el informe, y los resultados de ese objetivo general. Luego presentamos los resultados, el objetivo específico número 1 y los resultados del objetivo específico número 1. Y después, ya al final, el paso 3, el objetivo específico número 2 y los resultados de este objetivo. Pues bien, como decíamos, lo veremos en un ejemplo práctico. Vamos a ver un ejemplo de una plantilla para presentar los resultados. Paso 1, objetivo general. Escribimos tal y cual tenemos nuestro objetivo general en el informe y vamos al objetivo, a los resultados, disculpen, del objetivo general. Y escribimos nuestros resultados a partir de qué instrumento hemos aplicado para el objetivo general. En este caso, como ya nosotros venimos aplicando o haciendo un informe de investigación tipo en los videos anteriores, para eso puede dirigirse a nuestro canal y ver el video de cómo elaborar el marco metodológico de una investigación paso a paso y de una forma fácil. Entonces, vemos aquí
en nuestra operacionalización de variables, que debe ser uno de nuestros anexos fundamentales, que nosotros íbamos para el objetivo general a aplicar una guía de observación, y para el objetivo número 1 vamos a tener en cuenta estos componentes con una encuesta y estas dimensiones y estos componentes también para una encuesta. O sea, para la primera dimensión y los primeros componentes vamos a tener 4 ítems, y para la segunda dimensión, que son los tipos y los objetos de intrusión, los objetos de colaboración, los objetos de práctica y los objetos de evaluación, vamos a tener 5 ítems más, lo que quiere decir que nuestra encuesta tendrá 9 preguntas. Para el objetivo número 2, entonces, vamos a aplicar una entrevista, donde vamos a utilizar la dimensión de característica y los indicadores de accesibilidad, interoperabilidad y reutilización con 3 preguntas. O sea, va a tener 3 ítems basados en estas dimensiones, estos indicadores, nuestra entrevista, y va a tener también 3 ítems más basadas en la dimensión de las plataformas digitales, sus tipos, características y potencialidades. O sea que nuestra entrevista tendrá 6 preguntas. Vamos a ver entonces nuestra guía de observación, un ejemplo de guía de observación ya con sus resultados de la investigación que venimos realizando, que hemos observado la actividad de 33 docentes de la unidad educativa de Charapoto. Quiero decir que esto es un ejemplo ficticio, no es una investigación que se está realizando realmente, sino un ejemplo ficticio solamente de una forma didáctica para poder enseñar cómo se elabora y cómo se presentan los resultados. Tenemos nuestro objetivo general y nuestros indicadores y las ponderaciones que vamos a tener en cuenta a la hora de observar. Aquí están nuestros diferentes indicadores. Hay algunos que lo hemos integrados, que eso es válido, y ya tenemos los resultados de nuestra observación. Y como tenemos nuestros resultados de nuestra observación, nosotros podemos, esto que está aquí, hacerlo de forma escrita, planteando nuestras conclusiones de la muestra observada a partir de cómo se comportan estos criterios. Entonces, este mismo resultado escrito lo llevamos entonces a la plantilla. Lo llevamos a la plantilla de resultados, que es esta que está aquí. Aquí lo tenemos, lo hemos llevado, copio y pego hacia aquí. Ya aquí he cumplido el paso número 1, objetivo, resultado de objetivo general. Vamos al paso número 2, objetivo específico número 1, copio mi objetivo específico número 1, tal cual, y vemos los resultados. Los resultados del objetivo número 1 no es más que para el objetivo específico 1 se realizó una encuesta a un total de 33 docentes de la unidad educativa Charapoto número 75 con 9 preguntas, como hablamos en la matriz de operacionalización de variables, que está en el anexo número 2, y se obtuvieron los siguientes resultados. Entonces, aquí tenemos cada pregunta, cada resultado, miren, lo hemos hecho con figuras, porque nos da bastante información y ahorramos una cantidad considerable de palabras. Aquí nada más nos tiene en cuenta para las palabras el título de cada una de las figuras y el nombre de la figura como tal. Ven, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un resultado que lo hemos visto, lo vamos a ver en forma de barras en 3D,
tenemos aquí otros resultados, miren, para la pregunta 2 en forma de pastel. Tenemos otros resultados de la pregunta número 3 en forma de figura, con un gráfico en forma de barras horizontales. Tenemos aquí el resultado de la figura presentado por la figura número 4, la pregunta número 4, en un gráfico de pastel. La figura número 5 en un gráfico, miren, de barras en 3D. Y aquí tenemos la primera tabla para representar los resultados de la pregunta número 6 en forma de tabla. La tabla número 2 para la pregunta número 7. La tabla número 3 para la pregunta número 8. Y de nuevo la figura número 6 para la pregunta número 9, que son las 9 preguntas de mi encuesta. Entonces, ya con esto cumplimos el paso número 2 sobre el objetivo específico número 1. Y vamos a ver el paso número 3, que es el objetivo específico número 2, que es analizar las formas de prevenir y disminuir las falencias docentes en la aplicación de objetos de aprendizaje en plataformas digitales por medio de una entrevista a un experto en ciencias de la educación. Para esto tenemos el objetivo número 2, que no es más que una presentación de forma escrita, pero haciendo alusión a que se describen estos resultados en el anexo número 5. Entonces dice, para el objetivo número 2 se desarrolló una entrevista, que en el anexo número 3 está la guía de entrevista que se utilizó para analizar las formas de prevenir y disminuir la falencia docente en la aplicación de objetos de aprendizaje en plataforma digital, describiéndose los resultados en el anexo número 5. Entonces, hasta aquí ya cumplo con el paso número 3. Cumplidos estos 3 pasos, vamos a ver entonces cómo es que se representa esto en el informe final, sin antes ver cómo se presenta el anexo número 5. Yo tengo aquí que el anexo número 5, que es los resultados de la guía de observación, miren, anexo número 5, resultados de la entrevista. Disculpen, había dicho guía de observación, no, guía de los resultados de la entrevista. Aquí tengo por cada una de las preguntas, las respuestas que me ha dado el experto en tecnología educativa. Y tengo pregunta 1, pregunta 2, 3, 4, 5 y 6 preguntas como están en la matriz de operacionalización de variables. Luego de tener esto, ya la persona que quiere ver el resultado de ese objetivo solamente tiene que dirigirse al anexo 5 del informe académico o del informe final de investigación. Vamos a ver ahora cómo se presenta esto. Muy bien, pues aquí lo único que hemos hecho es copiar y pegar cada uno de los resultados del paso 1, del paso 2, del paso 3, pero hemos puesto algunos textos introductorios para darle lógica y coherencia a este informe. Y para eso he escrito este texto que dice: en el marco metodológico se describieron 3 técnicas empleadas durante la semana, o sea, el periodo que yo hice la observación del 21 al 27 de noviembre del 2022 y que también apliqué los instrumentos, o sea, la encuesta y la entrevista, según los objetivos de la investigación. Esto es importante porque ya voy a referir mis resultados a mis objetivos de investigación. Entonces comienzo para el objetivo general, se pudo observar, y esto es copia y pega de todo lo que tengo, miren, en el paso número 1. Mirenlo aquí, se pudo observar para el objetivo general y copié y pegué todo esto acá. Hasta aquí.
Para el objetivo específico número 1, explico que se realizó una encuesta a un total de 33 docentes de la Unidad Educativa Chagapotó con 9 preguntas que están en el anexo 2, que ya lo vimos, y se obtuvieron los siguientes resultados. Y aquí sí voy poniendo resultados por cada una de mis preguntas. Y la voy presentando ya por las normas APA. Figura 1, el nombre de la figura 1, que es el mismo nombre, pregunta 1 y la misma pregunta, y los resultados que voy obteniendo. ¿Cómo se obtienen estos gráficos en Excel? Vamos a refrescar y a recordar cómo se obtiene. Vamos a ver este mismo ejemplo. Pues bien, si tenemos aquí, miren, nuestra tabla con los resultados de la categoría SINO y los resultados 12 docentes dijeron que conocen sobre los componentes de objetos de aprendizaje para plataformas digitales y 21 que no. ¿Cómo los represento en un gráfico? Señalo aquí, voy a insertar, miren, voy aquí donde dice insertar, y aquí, como ustedes pueden apreciar, tengo todos los tipos de gráficos. Tengo gráficos de barra, miren, diferentes tipos de gráficos de barra, en 2D, en 3D, en 2D horizontal, 3D horizontal, y aquí yo escojo el que yo quiera. Y yo puedo escoger, voy a coger el 3D vertical, y cuando ya tengo el 3D aquí, miren, yo aquí me puedo ir moviendo por esta parte para escoger el tipo de gráfico que yo desee para mi informe. Miren cómo se va cambiando, miren, a medida que voy escogiendo. Si escojo este que está aquí, ahora, ¿cómo yo obtengo los nombres de los ejes? Pues voy aquí donde dice más, y aquí títulos y ejes, señalo, miren, ya tengo los títulos, y aquí puedo fácilmente comenzar a editar, y puedo poner ahí resultados, y debajo categorías, que son mis ejes, resultados y categorías. Me doy aquí, categorías, resultados. Ya los tengo, y solamente todo esto es editable. Aquí también puedo poner el resultado de la pregunta número 1, resultado de la pregunta 1. Ya lo señalo. Puedo también, si quiero insertar los datos de la tabla, o sea, la tabla de datos, miren, esa misma tabla, esta tabla, cómo se me ha insertado aquí. O sea, ya tengo todo, nada más copiarlo y pegarlo a mi documento donde estoy haciendo los resultados. Y así sucesivamente, yo puedo hacer un gráfico, puedo insertar y puedo hacer un gráfico de pastel. Miren, aquí está en 2D, en 3D, como yo quiero hacerlo. Miren, aquí lo tengo. Y recuérdense que siempre que señalo aquí, vamos a ver lo que es el pastel, me va a dar cómo yo puedo irlo cambiando poco a poco, si yo quiero tenerlo de otra forma. Entonces, esto es fundamental en cuanto al Excel para los diferentes tipos de gráficos. Bueno, bien, ya presento los resultados por preguntas de mi objetivo número 1. Miren, la pregunta número 1, figura 1, figura 2, pregunta 2, figura 3, pregunta 3, figura 4, pregunta 4, figura 5, pregunta 5, y entonces voy a decir que la figura, la tabla número 1, voy a presentar en forma de tabla mi pregunta número 6, o sea, mis resultados de la pregunta número 6. Una tabla 2 para la pregunta número 7,
una tabla 3 para la pregunta número 8 y vuelvo de nuevo la pregunta número 6 a presentarla. La figura número 6, disculpen, la pregunta número 9. Y aquí termina el segundo paso, o sea, los resultados del objetivo número 1. Y voy entonces a hacer un escrito para presentar el objetivo número 2, que dice, para el objetivo número 2 se desarrolló una entrevista, ver el anexo 3, que es la guía de entrevista, para analizar las formas de prevenir y disminuir la falencia docente en la aplicación de objetos de aprendizaje en plataforma digital, describiéndose los resultados en el anexo número 5. Y como le expliqué anteriormente, cuando estaba explicando los pasos, ya el lector va al anexo número 5 y ve los resultados de esa entrevista. Hasta aquí he presentado los 3 pasos. Vamos a ver cuántas palabras tiene. Y si vemos, miren, aquí 400 palabras de 909 palabras que tiene todo el documento. O sea, he cumplido con las 400 palabras para presentar los resultados de la investigación o los resultados de mi estudio de caso. Hasta aquí, si no hay ninguna duda, espero que todos hayan comprendido. Aquellos que no se han suscrito, por favor, suscríbanse a este canal, denle like y compártanlo para que otros estudiantes de otra unidad educativa puedan verlos y puedan aprender cómo hacer los resultados de una investigación o de un estudio de caso siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación del Ecuador paso a paso y de una forma fácil. También en este canal tienen todos los videos desde la introducción hasta los resultados de la investigación. Tienen la introducción, tienen los antecedentes, tienen la definición del estudio de caso, tienen los objetivos de investigación, la justificación de la investigación, el marco conceptual, el marco metodológico y vamos por los resultados de la investigación. Y así iremos presentando cada uno de los videos de cada uno de los apartados hasta terminar con los anexos o apéndices. Muchas gracias y nos vemos en otro video.